Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con Eleven Labs, una startup que, bueno, en apenas 2 años ha pasado de casi nada a valer más de 3.000 millones de dólares. Una locura. Sí, es una trayectoria espectacular. Hablamos de una empresa fundada en 2022 que a principios del 23 pues sudaba tinta para conseguir 2 millones de dólares, con una valoración muy modesta, 10, 11 millones quizá. Madre mía. Y ahora esa valoración se ha multiplicado, bueno, por más de 300. Es una aceleración brutal, la verdad. Y lo más curioso, o una de las cosas más curiosas, es de dónde sale todo esto. Parece que de una frustración muy personal, casi de andar por casa. Exacto. Los fundadores, Maciej Staniszewski y Piotr Dąbrowski, que son amigos polacos desde el instituto, estaban por lo visto bastante hartos del doblaje de las películas en Polonia. ¿Te refieres a eso de que una sola voz doblaba a todo el mundo? Eso mismo, lo han contado en entrevistas. Se quejaban de esa práctica, que bueno, ya casi no se ve, pero que era usar una única voz súper monótona, casi siempre masculina, para doblar a todos los personajes. Daba igual si eran hombres, mujeres, niños. Claro, perdías toda la emoción, los matices. Todo. Imagínate ver una peli así. Pues de esa molestia, y claro, sumando la experiencia que traían Staniszewski de Palantir y Dąbrowski de Google DeepMind, pues de ahí surgió la chispa. La idea de, ¿y si la IA pudiera replicar cualquier voz, en cualquier idioma, pero conservando la emoción original? Esa fue la visión inicial, sí, muy ambiciosa. Revolucionar el doblaje, hacer que todo el contenido fuera accesible universalmente, sin perder calidad. Pero bueno, como veremos, el camino tuvo sus curvas. Y no solo curvas, también baches. Y algunos importantes, ¿eh? Porque claro, una tecnología tan potente, pues no tardó en meterse en polémicas. Hombre, claro, el caso más sonado es el robocall este que imitaba la voz de Joe Biden en las primarias de New Hampshire, Sí. que intentaba que la gente no votara. Pero ha habido más cosas, ¿verdad? Sí, lamentablemente sí. Se ha vinculado la tecnología de Eleven Labs a operaciones de desinformación rusas, a crear deepfakes de audio con voces de famosos para soltar bulos o mensajes dañinos. Incluso intentos de fraude, he leído. También. Es la cara B, la cara oscura de una innovación que, por otro lado, es fascinante. Pues justo esa tensión es la que queremos explorar hoy. Cómo una empresa como Eleven Labs intenta mantener el equilibrio, ¿no?, entre innovar a tope y a la vez gestionar la responsabilidad ética y social que esto conlleva. Y para entenderlo bien hemos recopilado bastante información de aquí y de allá. Sí, tenemos informes financieros, de mercado, de PitchBook, de Sacra, que nos dan las cifras. Entrevistas con el CEO. Hay una muy buena en el podcast 20VC que revela un poco la mentalidad que tienen. Luego análisis de expertos en plataformas como Catalyze, Find Articles. Y muy interesante también, conversaciones de usuarios reales en sitios como Reddit, que te dan el pulso de la calle, digamos. Y estudios académicos, como uno de Ara y Besser sobre lo difícil que es para nosotros, para los humanos, detectar estas voces sintéticas. Y claro, lo que cuenta la propia Eleven Labs en su blog. La idea es sacar lo clave de todo esto, entender la tecnología, por qué han crecido tan rápido, los retos a los que se enfrentan y, bueno, qué podemos esperar de ellos. Pues venga, vamos al lío. ¿Cómo fueron exactamente esos inicios, más allá de la frustración con el doblaje? Pues como decíamos, Staniszewski y Dąbrowski ya eran amigos, ya cacharreaban juntos en proyectos paralelos a sus trabajos serios en Palantir y Google. Y a finales de 2021 fue cuando rescataron esa vieja idea del doblaje y empezaron a pensar, ¿podría la IA ser la solución? Pero no fueron directos a por el doblaje, ¿o sí? No, no exactamente. Dąbrowski, que es el perfil más técnico por venir de DeepMind, empezó a investigar si la tecnología de IA que había entonces se podía llevar al nivel de realismo que ellos querían. ¿Y Staniszewski qué hacía? Él, más enfocado en estrategia y producto, empezó a hablar con creadores de contenido, con youtubers y gente así, para ver si les molaría una herramienta de doblaje automático. ¿Y qué le dijeron? ¿Hubo interés? Pues, según cuenta el propio Staniszewski, la respuesta al principio fue más bien tibia, ¿eh? Ah, sí. Sí, muchos eran escépticos, o no veían claro cómo encajaría eso en su día a día, en sus flujos de trabajo. Les parecía quizá demasiado complicado o no veían la necesidad tan clara. Vaya, un poco de bajón después del momento eureka, ¿no? Seguramente. Pero fíjate, al seguir hablando con ellos, y sobre todo al empezar a mandarles las primeras muestras de audio que Dąbrowski estaba consiguiendo generar,
Ahí cambió la cosa. Ahí descubrieron otras necesidades, quizá menos glamurosas que revolucionar el doblaje mundial, pero mucho más prácticas y urgentes para los creadores. Del tipo. Pues cosas como poder corregir un trozo de una grabación de voz sin tener que grabarlo todo otra vez. O poder escuchar cómo sonaría un guión antes de meterte en el estudio a grabarlo en serio. Claro, ahorrar tiempo y dinero. Exacto. Hoy incluso generar locuciones enteras para vídeos cortos o contenido menos importante sin tener que usar su propia voz todo el rato, o contratar un actor para cada cosita. Problemas más de la postproducción del día a día. Entiendo. O sea, que vieron la oportunidad real ahí. En lugar del gran proyecto del doblaje universal, centrarse en algo más tangible. Correcto. Dapkowski se dio cuenta de que podían crear un modelo de texto a voz, un TTS, desde cero, que fuera mucho mejor en naturalidad y emoción que lo que ofrecían Google, Amazon y compañía en ese momento. Y decidieron pivotar. Exacto. Aparcar de momento lo del doblaje y centrarse en hacer la mejor herramienta de generación de voz sintética que hubiera. Fundaron la empresa en abril de 2022. Trabajaron bastante en silencio al principio y, como decías, conseguir la primera pasta fue difícil. Esos 2 millones de pre-semilla no llegaron hasta principios de 2023. Pero el lanzamiento de la beta pública en Mimiro de 2023, eso lo cambió todo. La calidad de las voces, la facilidad para clonar una voz con solo un minuto de audio, eso causó sensación. Creció como la espuma, ¿no? Viral total. Llegaron al 1 millón de usuarios registrados en 6 meses. Una barbaridad. Y claro, con esa atracción, los inversores que antes igual dudaban, ahora llamaban a la puerta. Hombre, claro. En junio de 2023 cerraron la serie A, $19 millones. Y ahí ya entraron nombres potentes. Nat Friedman, Daniel Gross, Andreessen Horowitz, A16Z. Y la valoración ya saltó. A unos 100 millones de dólares. Y a partir de ahí, la escalada que comentabas al principio. Enero de 2024, Serie B, 80 millones. Valoración de 1.100 millones. Unicornio en menos de 2 años. Increíble. Y en enero de este año 2025, Serie C, otros 180 millones y valoración de 3.300 millones. En total han recaudado 281 millones. Es asombroso. Más que las cifras finales, que ya son una pasada, es la velocidad, ¿no? Totalmente. Pasar de una idea y 2 millones a más de 1.000 millones de valoración en solo un año desde la serie A. Eso dice mucho de cómo el mercado vio el potencial disruptivo de su tecnología de voz. Se posicionaron rápido con una misión clara: ser el OpenAI del audio. Hablemos de esa tecnología. Mencionaste que crearon sus propios modelos. ¿Qué hacen exactamente? ¿Cuál es el núcleo? A ver, el corazón son sus propios modelos de Deep Learning, que básicamente son sistemas de IA entrenados con cantidades masivas de datos de audio para aprender patrones súper complejos. Y eso les permite hacer varias cosas bastante impresionantes. Lo principal es la síntesis de voz, el TTS. Convertir texto en habla que suene muy, muy natural. ¿Y qué es muy natural? Porque voces sintéticas llevamos años escuchando. Las de Google, Amazon, Microsoft. ¿Dónde está la diferencia clave según las fuentes? ¿Es solo marketing o de verdad hay algo distinto? Es una buena pregunta. Y las fuentes coinciden. La diferencia principal está en la calidad y sobre todo en la expresividad. La expresividad. Sí. Las voces de Eleven Labs no se limitan a leer el texto. Capturan matices emocionales, pausas que suenan naturales, incluso respiraciones. De una forma que las voces más robóticas de otros sistemas pues no consiguen. Para ellos, el audio es el negocio principal, no un añadido como para las Big Tech. Entiendo. Además, destacan por la rapidez de algunos de sus modelos, como uno que llaman Flash, que genera audio en menos de 75 milisegundos. Eso es clave para aplicaciones en tiempo real, claro. Y dicen que tienen una compresión de audio muy buena también. Y no solo generan voces de la nada, a partir de texto. También clonan voces que ya existen, ¿no? Sí, esa es otra de las funciones estrella. Y también, bueno, una de las más polémicas. Con solo 1 minuto de audio de una persona. ¿Solo 1 minuto? Sí. Y ahora exigen, eso sí, el consentimiento verificado de esa persona. Pero con eso pueden crear un clon digital que es capaz de decir cualquier cosa con esa misma voz. Uf, da un poco de vértigo. Ya. También ofrecen conversión de voz a voz, S2 a S, que es transformar una grabación hecha con una voz para que suene como si la hubiera dicho otra voz distinta. E incluso puedes diseñar voces totalmente nuevas desde cero, sin tener una muestra de partida. Igualmente, han ampliado para incluir generación de efectos de sonido a partir de texto que los describe.
Y están desarrollando también su propio sistema de reconocimiento de voz, de Speech to Text o STT. Para cerrar el círculo. Claro, para poder crear agentes conversacionales que no solo hablen genial, sino que también entiendan bien lo que les dices. ¿Y todo esto cómo lo ofrecen? ¿Qué productos tienen? Pues tienen una suite bastante completa, la verdad. Tienen una aplicación web sencilla para usuarios individuales, luego una herramienta más pro que llaman Studio o Proyectos, que es como un editor de audio colaborativo, tipo Google Docs, pensado para cosas largas como audiolibros o podcasts. Ajá. Una API y un SDK que usan muchísimos desarrolladores y otras empresas de IA para meter voz en sus productos. Nombres como Synthesia o Perplexity usan su API, por ejemplo. Vale. Y luego está la biblioteca de voces y el marketplace. El marketplace suena interesante, sobre todo por el tema de los actores de voz. ¿Cómo va eso? Pues es un intento de responder a las preocupaciones de los actores. Permite que cualquiera, pero sobre todo profesionales, suba una muestra de su voz, la verifique y cree un clon. Y otros usuarios pueden usar ese clon pagando. Exacto. Eleven Labs dice que en abril de este año ya tenían más de 5,000 voces ahí y que habían pagado más de $2 millones a los creadores de esas voces. Bueno, parece un intento de alinear intereses. Sí, aunque también ha tenido sus críticas, ¿eh? Al principio, creo recordar, pagaban en créditos de la plataforma, no en dinero real, y eso no gustó mucho. Es un ejemplo de cómo intentan hacer las cosas bien, pero a veces, bueno, no aciertan a la primera. También tienen una app para el móvil, Eleven Reader. Sí, ese es su primer producto pensado directamente para el consumidor final. Te convierte artículos de Internet, PDFs, lo que sea, en audio, para que lo escuches con las voces de calidad de Eleven Labs en lugar de leerlo. Una forma de llevar su tecnología más allá de los creadores y desarrolladores. Vale. Entonces tenemos tecnología potente, una oferta de productos amplia. Eso explica parte del éxito. Pero vayamos a las cifras de negocio, que es donde uno se cae de espaldas. Sí, son de vértigo. Ya hemos comentado las rondas de financiación y la valoración de 3.300 millones. Pero el crecimiento de los ingresos recurrentes anuales, el ARR, eso es todavía más revelador. ¿Qué dicen los informes? Pues según Sacra, pasaron de unos $25 millones de ARR a principios de 2024, a 90 millones en octubre de ese mismo año. En 9 meses. Sí, un crecimiento del 260% en 9 meses. Una auténtica barbaridad. Increíble. ¿Y han seguido a ese ritmo? Las fuentes más recientes y comentarios del CEO apuntan a que superaron los 200 millones de ARR a mediados de 2025. O sea, tardaron unos 20 meses en llegar a los primeros 100 millones y solo unos 10 o 15 meses más en doblar esa cifra. ¡Wow! La ambición es clara. Llegar a 300 millones de ARR cuanto antes. Las proyecciones hablan de que podrían estar entre 300 y 500 millones para 2027. ¿Y son rentables con ese crecimiento tan a lo bestia? Dicen que sí, que son rentables desde finales de 2024. Su modelo es freemium, un plan gratuito, luego suscripciones para usuarios individuales o pequeñas empresas que van desde $5 hasta $330 al mes más o menos. Y luego precios para empresas grandes, basados en el uso. Y ahí tendrán contratos gordos, imagino. Sí, han conseguido contratos importantes, de hasta $2 millones, sobre todo en sectores como call centers, soporte al cliente, donde el volumen de audio generado es enorme. Y la base de usuarios es gigante. Millones registrados, empleados del 60% de las Fortune 500 usando la plataforma. Clientes como HarperCollins, The Washington Post, Time, Paradox en videojuegos, Storytel en audiolibros, incluso pasaron por la aceleradora de Disney. Sí, la adopción ha sido masiva, muy rápida, lo cual, claro, nos lleva de nuevo a la otra cara de la moneda. ¿Los desafíos? ¿Las controversias? Porque una tecnología que se adopta tan rápido y que es tan buena replicando voces, pues eso genera problemas. El robocall de Biden es el ejemplo perfecto, ¿no? Exacto. Y el peligro es muy real porque, como demuestra ese estudio académico de Archive que comentábamos antes, a los humanos se nos da fatal distinguir estas voces artificiales, sobre todo si son audios cortos. ¿Qué decía exactamente el estudio? ¿Tan malos somos detectándolas? Pues parece que bastante malos, sí. El estudio encontró que la gente confunde la identidad de la voz IA con la voz real que imita en un 80% de los casos, más o menos.
8 de cada 10 veces, sí. Y cuando les preguntan directamente si una voz es real o artificial, solo aciertan a decir que sí a un 60% de las veces. Y con un sesgo claro, tendemos a creer que es real si suena bien. O sea que en una llamada corta un mensaje de voz es muy fácil que nos la cuelen. Muy fácil. La detección mejora un poquito si el audio es más largo, más de 30 segundos, porque quizá aparecen pequeñas imperfecciones. Pero en interacciones cortas, que son el pan nuestro de cada día, nuestra capacidad para darnos cuenta es limitada. Eso subraya la importancia de las medidas técnicas de seguridad, como las marcas de agua digitales que dice Eleven Labs que usa. Claro, aunque su efectividad real también está a debate, ¿eh? Pero sí, son necesarias. Y estos usos maliciosos, claro, desde la política al fraude, pues lógicamente encienden todas las alarmas regulatorias. Por supuesto. La ley de IA de la Unión Europea ya considera la clonación de voz como de alto riesgo, exige transparencia, consentimiento. En Estados Unidos, la FCC está actuando contra los robocalls con IA. Hay leyes estatales sobre deepfakes. El panorama regulatorio se está poniendo serio. Y Eleven Labs está en el punto de mira. Totalmente. Necesitan demostrar que se toman la seguridad y la ética muy en serio. Pero las preocupaciones no vienen solo de fuera, de los reguladores o de los escándalos. Los propios usuarios de la plataforma también tienen sus quejas, ¿verdad? Si miras en sitios como Reddit, se ve frustración. Sí, y es interesante esa perspectiva desde dentro. Un tema que sale mucho es la verificación de voz obligatoria que metieron. Incluso para clonar tu propia voz para usarla tú mismo. ¿Ah, sí? ¿Incluso tu propia voz? Sí, y muchos usuarios, por ejemplo, editores de vídeo, que usaban clones rápidos para hacer maquetas de cómo quedaría una locución, pues se quejan de que eso les complica mucho sus flujos de trabajo. Argumentan que se ponen trabas a usos que son totalmente legítimos. Eso es. Hablan de casos como querer guardar la voz de un familiar que ha fallecido, o crear herramientas de accesibilidad para gente con problemas del habla, o simplemente para proyectos creativos personales. Sienten que las medidas de seguridad, aunque se entienda por qué las ponen, a veces van demasiado lejos y pagan justos por pecadores. Un poco esa es la sensación que transmiten. También hay críticas a la interfaz, que algunos ven torpe o poco intuitiva, y a la comunicación de la empresa, que a veces no explica bien los cambios que les afectan negativamente. Y luego está el colectivo de actores de voz profesionales, que ven todo esto con bastante miedo, ¿no? Hombre, es comprensible. La idea de que tu voz, que es tu herramienta de trabajo, tu identidad profesional, pueda ser replicada a la perfección por una IA, sin tu permiso y sin que te paguen justamente por ello, pues es aterradora. Ya ha habido demandas de actores contra empresas de IA de voz. Sí. El marketplace de Eleven Labs, como decíamos, intenta ser una respuesta, una forma de que los actores controlen y moneticen sus clones de voz. Pero la desconfianza sigue ahí, y el debate sobre qué es una compensación justa está muy vivo. Y a todo esto súmale la competencia. Que no deben estar quietos. Desde luego, tienes a los gigantes OpenAI, Google, Microsoft, que podrían decidir pisar el acelerador en voz y ponerse a su nivel. Tienes otras startups especializadas en nichos como el doblaje, tipo Papercup, o la restauración de audio, como Respeecher, y el open source. Y el open source, exacto. Hay modelos de IA de voz abiertos como Piper TTS, Melo TTS, Open Voice, que igual no llegan a la calidad top de Eleven Labs, pero mejoran día a día y son gratis. La presión por seguir innovando y mantener la ventaja tiene que ser enorme. Con todo este panorama, que es complejo de narices, ¿hacia dónde dice Eleven Labs que va? ¿Cuál es su hoja de ruta? Pues, en cuanto al producto, quieren seguir mejorando la calidad, claro. Hacer las voces todavía más expresivas, que puedas controlar mejor la emoción, el tono. Planean expandirse mucho en idiomas. Hablan sobre todo de India y Asia. Interesante. Quieren mejorar la traducción y el doblaje en tiempo real. Y lo que comentábamos, potenciar los agentes conversacionales, mejorando el reconocimiento de voz STT e ir más allá de la voz, metiéndose en efectos de sonido, quizá incluso música generada por IA. Y para empresas también, imagino. Sí, funcionalidades más enterprise, como poder instalar sus modelos en los servidores del cliente, on-premise, o permitir que las empresas hagan ajustes finos, fine-tuning, para sus casos de uso concretos. Para hacer todo eso van a necesitar mucha gente, mucha más de la que tienen. Muchísima. El crecimiento del equipo ha ido en paralelo al del negocio. Pasaron de ser 8 personas a principios de 2023 a unas 120 a principios de este año.
y los planes eran duplicar o incluso triplicar esa cifra para finales de 2025. Hasta 400 empleados. Sí, llegar a 250, 400. Están contratando a saco en investigación, ingeniería, producto, ventas, marketing y también, ojo, en ética y seguridad, que es un área cada vez más crítica para ellos. Y expandiéndose geográficamente. También, además de Londres y Varsovia, quieren crecer en Asia, India y se habla de una posible oficina en la costa oeste de Estados Unidos. Mantener la cultura de startup, la agilidad con ese hipercrecimiento, tiene que ser un desafío tremendo. El CEO, Matisz Staniszewski, lo reconoce en esa entrevista que mencionábamos de 20VC. Insiste mucho en que la velocidad de ejecución es su gran ventaja y que para mantenerla necesitan una alta densidad de talento. Fichar y retener a los mejores, exacto. Habla de la importancia de la misión, de la cultura, para que los mejores ingenieros e investigadores elijan Eleven Labs en lugar de irse a Google o a OpenAI, que seguro que les hacen ofertas muy buenas. Es un equilibrio difícil, crecer a toda pastilla, mantener el foco en el audio y no perder esa chispa inicial. Entonces, si tuviéramos que resumir la foto actual, tenemos a un líder clarísimo en IA de voz, tecnología puntera, crecimiento financiero espectacular. Podrían ser, como dicen algunos, el Adobe del audio. Esa es la visión optimista. Y los números, desde luego, la apoyan bastante. Las oportunidades en audiolibros, doblaje de cine y series, videojuegos, asistentes virtuales, atención al cliente, son gigantescas, multimillonarias. Pero, por otro lado, los riesgos son igual de grandes, ¿no? La sombra del mal uso, los escándalos que pueden cargarse la confianza y atraer regulación muy dura. Eso es. Tan fácil de usar para hacer daño. Exacto. Hemos visto el viaje increíble de Eleven Labs, desde esa frustración personal con el doblaje hasta ser un unicornio mundial, y hemos visto esa tensión constante. El potencial alucinante de su tecnología para mejorar la comunicación, la creatividad y los peligros serios que lleva asociados. Su futuro dependerá no solo de que sigan innovando como hasta ahora, sino también y quizás sobre todo de cómo gestionen esos desafíos éticos y sociales. Totalmente de acuerdo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Volviendo a ese estudio sobre lo mal que distinguimos lo real de lo artificial, si estamos entrando en una era donde la voz humana se puede fabricar casi perfectamente y a escala masiva, ¿qué le pasa al concepto de autenticidad? ¿Cómo sabemos quién nos habla? Es una pregunta profunda. Sí. ¿Cómo nos vamos a adaptar a un mundo donde tu voz ya no es una garantía de tu identidad? ¿Qué defensas, qué mecanismos de confianza, más allá de la propia tecnología, tendremos que desarrollar como personas y como sociedad para saber si estamos hablando con un humano o con una IA? Da que pensar, ¿eh? Desde luego, es algo sobre lo que sin duda vamos a tener que reflexionar y mucho en los próximos años.